Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de DEN Iberia, que en esta ocasión nos acompañará DEN Ibérica, nuestro partner, que nos va a hablar de la protección avanzada contra el rayo y sobre tensiones en la ingeniería. Eh, por parte de DEN nos acompaña esta mañana Jaime Barbado, que es Buenos días. especialista en protección integral contra el rayo y sobre tensiones desde hace más de 20 años. Algunos ya le conoceréis, y es el responsable de proyectos y diseño en DEN Ibérica. Jaime, cuando quieras, Muy bien. puedes compartir y arrancar la Mucha- presentación. Muchas gracias, Alberto. Bueno, buenos días a todos. Vamos a compartir la presentación. Bien, el objetivo, como decía Alberto, es conocer sobre todo las partes más importantes a la hora de realizar un diseño de un sistema de protección integral contra el rayo. Para ello, lógicamente, pues tenemos que conocer lo que sería lo que es el rayo, los efectos que puede producir el rayo en este sentido. Las estimaciones que se tienen que aproximadamente al año directamente en terreno vienen a realizarse unos 2 millones de eventos por rayo que pueden llegar a suponer el 80%, como veis aquí, del daño causado por las sobretensiones derivadas principalmente de las consecuencias directas e indirectas del rayo y que, como se puede ver en la siguiente lámina, veis que la influencia del rayo puede tener una repercusión de hasta 2 kilómetros a la redonda del punto de impacto. Bueno, con este escenario, los principales riesgos que pueden aparecer en un sistema en una industria, por ejemplo, la normativa lo evalúa para todos los análisis que hay que hacer relacionados tanto con la protección como con el análisis de riesgo en 4 escenarios principales. ¿Vale? El más desfavorable de todos ellos, lógicamente, es el escenario número uno, que es un impacto directo de rayo directamente sobre la estructura o sobre el edificio o el objeto a proteger y que principalmente lo que conlleva son importantes daños estructurales si no tenemos los mecanismos, o sea, los sistemas necesarios para la captación y la derivación de esa corriente de rayo hasta nuestros sistemas de puesta a tierra. El escenario número dos consistiría en impactos muy próximos del rayo a la estructura a la que queremos proteger, especialmente motivado este impacto directo muy próximo del rayo indirecto, perdón, sería por las consecuencias que tiene galvánicamente en todos los sistemas activos de nuestra instalación. Muy habitual no, y con mucha más frecuencia de lo que sería el escenario número uno está lo que es el escenario 3, que es el impacto directo de rayo en las líneas de suministro, especialmente relacionadas con lo que serían las líneas de transporte en media y en baja tensión, porque son capaces de transmitir cargas energéticas muy elevadas hacia la parte de baja tensión donde tenemos lógicamente nuestros sistemas. Y exactamente igual, pero en el escenario 4 sería lo correspondiente a impactos de rayo indirectamente muy próximos en el terreno cerca de esas líneas de suministro, que si no llega a producirse una corriente parcial o directa de rayo, sigue consecuencias muy importantes por sobretensiones acopladas también galvánicamente. Como veis aquí, en ese escenario, en el peor de los casos, que es el escenario número uno que comentamos anteriormente, eh, la consecuencia de un impacto, por ejemplo, de un nivel de protección de los niveles más bajos, nivel 3, 4 que está estimado en normativa, con un poder de corriente de unos 100 kiloamperios, la primera consecuencia que vamos a tener, que sería, como decía anteriormente, es en el caso más desfavorable, sería un acoplamiento galvánico, el proceso de la corriente de rayo cuando circula hacia tierra. En este punto, lógicamente, lo que vamos a tener es un acoplamiento galvánico que se nos va a introducir en nuestro sistema de baja tensión y en nuestros sistemas de telecomunicaciones y por lo tanto es necesario controlarlo. Aquí fácilmente, si se aplica la ley de Ohm, pues como veis, con una tierra que tenga un valor de tierra muy bueno, por ejemplo, de nuevo, podemos tener varias decenas o varios miles de kilovoltios en función del poder de ese rayo. Esa consecuencia del impacto directo de rayo también, directo, tanto el acoplamiento galvánico, vamos a sufrir acoplamientos inductivos en el paso de la corriente de rayo dirigido hacia tierra por las diferentes partes del sistema de bajantes o de derivadores que van a ocasionar bucles metálicos que generarán, como decía, ese tipo de sobretensiones inducidas, especialmente en los recorridos de cables verticales, tanto de energía
como telecomunicaciones. Esto es una consecuencia indirecta y no es un daño estructural, como comentamos anteriormente, sino que ya serían sobretensiones de origen electromagnético para el paso de la corriente de rayo que va a ocasionar transitorios con valores muy elevados que pueden superar perfectamente el grado de sobretensiones que aguantan los sistemas y los equipos que tenemos en nuestra instalación. Por lo tanto, el escenario uno, que es ese impacto directo de rayo, sería la peor situación posible. Por lo tanto, donde tenemos que establecer los sistemas tanto internos como externos para poder controlar ese fenómeno del rayo. Veis aquí otro tipo de sobretensiones, lo que originan pueden ser, y que está pensado también para ello, todas esas etapas de protección que se tienen que montar, serían directamente con sobretensiones relacionadas con mutaciones de grandes cargas, como veis aquí este ejemplo, en el caso de unas barras de un secundario de un transformador, por el disparo o la acción de un fusible, podemos sufrir puntas de tensión, o sea, un transitorio de una pendiente muy elevada, de un valor de tensión muy elevado en un corto tiempo y que puede generar igualmente, como decíamos antes, sobretensiones por encima del grado de aislamiento de la instalación que tenemos o que queremos proteger. Por lo tanto, un poco en inicio para poder ponernos en situación de las consecuencias que puede tener un rayo, tenemos aquí el resumen sobre lo que toda la normativa que vamos a comentar ahora y todos los sistemas que se integran y se diseñan para protegerse contra rayos se tienen en cuenta. Bien, en el aspecto normativo, y ya entrando en materia directamente con lo que son los diseños de protección contra rayo, tenemos que tener en cuenta cuáles son las normativas y las regulaciones legales, tanto a nivel nacional, europeas e internacionales, que tratan este tema de los sistemas de protección contra rayos. El punto principal, el más importante, lógicamente, es el Código Técnico de la Edificación, en su articulado, el SUA 8 de febrero del 2010, como veis ahí, que es un documento que trata directamente de la seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Como Código Técnico de Edificación, esto es ley, por lo tanto debe cumplirse como una normativa de obligado cumplimiento o una articulado, como decíamos anteriormente, para poder evaluar este tipo de instalaciones. Dentro de lo que es el código técnico, que está recogido el resto de normativas y que lo veremos un poquitín más en detalle a continuación, existen una serie de normativas nacionales, como es la norma, la UNE, la 62305 de protección contra rayo, que está perfectamente armonizada en este caso con la normativa europea también del mismo número y con la normativa internacional. Y por último, tenemos otra normativa basada en sistemas diferentes que también comentaremos más adelante, que sería la UNE 21186, que está relacionada directamente con los pararrayos con dispositivo de cebado, lo que serían los PDCs, que son los sustitutos de los pararrayos radiactivos que se prohibieron y que por lo tanto están amparados también bajo esta normativa UNE 21186. Como veis aquí, el código técnico, en el diseño de la instalación de los sistemas captadores y derivadores de un sistema de protección contra rayo, indica que se pueden utilizar diferentes sistemas o diferentes tecnologías para establecer esos dispositivos captadores, como son puntas Franklin, mallas captadoras y dispositivos PDC o dispositivos de cebado. Las normativas de aplicación, puesto que son sistemas diferentes, en el caso de los sistemas pasivos, que son las puntas Franklin y las jaulas de Faraday o mallas captadoras, toda la normativa de aplicación está recogida en las tres primeras normas que hemos dicho, que son idénticas tanto a nivel nacional, europeo como internacional. Y únicamente los dispositivos de cebado están recogidos por esa normativa de la 21186 y que esta solución de protección no carece de amparo normativo a nivel europeo y a nivel internacional. Por lo tanto, el código establece dos sistemas diferentes a la hora, pero que son perfectamente legales para poder realizar ese sistema de protección contra rayos. Dentro de la normativa, la UNE, la N62305, que es una normativa de aplicación muy extensa, que da, como veis aquí, está formada por 4 partes. Esas 4 partes, la que vamos a tratar ahora es la parte número 3, que es la que hace referencia directa al daño físico, a estructuras y a riesgo humano, donde toda esa normativa existen dos anexos, tanto el normativo como el informativo, que detalla perfectamente en esos anexos toda la información que se necesita para poder diseñar un sistema de protección perfectamente ajustado a las necesidades de la instalación.
Entonces, dentro de esa normativa, como veis aquí, esos cuatro niveles están perfectamente relacionados. En el nivel uno, que es la amenaza del rayo, que es donde se determina todas las características, por decirlo, eléctricas y físicas del rayo para poder establecer luego todos esos componentes que se necesitan para poder implementar el sistema de protección contra rayos, está relacionado con el riesgo por rayo, que es la parte número dos, directamente relacionada con el análisis de riesgo para poder determinar qué nivel de exigencia o qué nivel de protección necesitamos en la instalación. Y una vez que conocemos ese nivel de protección, es cómo aplicar las diferentes medidas de protección que se establecen, en este caso, en la parte número 3, que está relacionado con el sistema de protección externo, de lo que hablaremos ahora en más adelante, y otra parte importantísima dentro de la protección integral, que es los sistemas de protección interno o las medidas de protección contra el impulso electromagnético del rayo, todos esos acoplamientos inductivos y capacitivos que vamos a sufrir en la instalación por ese impacto directo. Como veis aquí en el código técnico de la edificación, los puntos más importantes a tener en cuenta lo establece el propio código técnico, como veis, que es las normativas de protección contra rayo, qué normativa aplicar y la evaluación de riesgos. Bien, en la evaluación de riesgos o el análisis de riesgo, que nos vamos a centrar en lo que identifica como el código técnico de edificación, lo más importante, como veis aquí, sería el punto uno y el punto 2. En el punto uno, que es el procedimiento de verificación, tenemos que calcular lo que es la frecuencia esperada y el riesgo admisible en la instalación. ¿Vale? En este caso, será necesario la instalación de un sistema de protección contra rayos cuando la frecuencia esperada de rayos en nuestro objeto o nuestra instalación sea siempre mayor que el riesgo admisible. ¿Vale? Y sí que determina claramente en el código técnico que los edificios, como veis aquí, es extracto del propio código, que se manipulen sustancias tóxicas, radiactivas o altamente inflamables y que sobre todo tenga una altura por encima de los 43 metros, siempre debe disponer de sistemas de protección contra el rayo con una eficacia, o sea, con un nivel de protección 1, que es la máxima exigencia en los cuatro niveles que existen para el diseño de los sistemas. Bien, en la frecuencia esperada, como decíamos, existe la fórmula o la expresión, como veis aquí, para poder analizar y conocer qué frecuencia vamos a tener. Para ello necesitamos conocer, como ves aquí, una serie de factores a la hora del cálculo, que es la densidad de impactos de rayo, que está establecido en un mapa isoceráunico que aparece en el propio código técnico de edificación. Tenemos que calcular la superficie equivalente del edificio de manera aislada, de lo único que queremos proteger, para poder determinar ese nivel de protección, y tenemos que conocer también el coeficiente relacionado directamente con el entorno que rodea el edificio que queremos proteger. Todo eso está indicado, como veis aquí, en función de ese mapa de densidad de impactos en el terreno que se establece en el propio código. Tenemos que calcular esa superficie equivalente del edificio de manera aislada en metros cuadrados, que se realiza, como veis aquí, mediante la delimitación por una línea trazada a una distancia 3h, tres veces la altura del edificio, de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, donde, como veis aquí, siendo h o la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. Entonces, con este sería el riesgo existente, el área equivalente de captura sobre el que tenemos que dimensionar y tenemos que proteger nuestro edificio. Por supuesto, el coeficiente relacionado con el entorno estará en función, como veis aquí, ese coeficiente, pues de edificios que sean iguales o de máxima o de más altura del edificio que vamos a proteger, que esté rodeado de edificios más bajos, que esté de manera aislada o que se ubique sobre, por ejemplo, una colina o un promontorio. Con esos datos, que es el que calculamos la frecuencia esperada, el factor NE, tenemos que calcular ahora el riesgo admisible que tenemos en nuestra instalación, que podemos asumir y por lo tanto tiene que ser siempre, como decíamos anteriormente, en función del riesgo de la densidad esperada. Ya conocemos los coeficientes relacionados con el entorno y el propio código nos da el coeficiente relacionado con el edificio. Como ves aquí, el edificio pues, va a depender del tipo de construcción, que sería el coeficiente C2, va a depender también del coeficiente del contenido del edificio, que es el coeficiente C3, del uso del edificio, el C4, y el C5 correspondería a la necesidad de la continuidad de servicio, dependiendo de las actividades que se desarrollen en él.
Lógicamente, pues edificios, por ejemplo, como pueden ser centros de datos, ese coeficiente es muy importante por la actividad de manera permanente que tiene que tener. Esto influye de una manera importante en lo que sería el nivel de protección que se tiene que aplicar en el diseño. Esa eficiencia requerida por la instalación, como veis aquí, una vez que conocemos los procedimientos de verificación, que es frecuencia esperada y riesgo admisible, se establece el valor de la eficiencia requerida y en función de ese valor, como veis aquí en la tabla, nos establece los valores que si la eficiencia requerida está por encima del 0,98, tenemos que aplicar un nivel de protección 1 y así sucesivamente hasta el nivel 4. Estos niveles de protección también están determinados en lo que son las normativas de aplicación que hemos visto anteriormente, tanto a nivel nacional, europeo e internacional. ¿Qué significa estos niveles de protección? Bueno, ahora un poquitín más adelante lo veremos. Y luego el propio código ya nos determina los dispositivos captadores a emplear, como veíamos anteriormente, punta Franklin, mallas captadoras o dispositivos de cebado. Y muy importante en el diseño es el método de cálculo para generar el volumen de protección de todo ese edificio. Los métodos de cálculo están recogidos también en las normativas, pueden ser el ángulo alfa o ángulo de protección, la esfera rodante o la jaula de Faraday o retículo mallado para poder determinar. En función de las características y de la altura del edificio, hay que establecer ese método o una combinación de ellos para poder diseñar un sistema que cumpla sobre todo y aporte el nivel de protección requerido. Vale, dentro del sistema interno es la parte correspondiente a la última fase de un sistema de protección contra rayo, que es para evitar esos efectos inductivos y capacitivos y galvánicos que hemos dicho anteriormente, la necesidad de disponer de equipos de protección, o sea, dispositivos que reduzcan estos efectos en las acometidas o las entradas principales de la instalación. Por lo tanto, el código técnico indica claramente que deberá unirse todas las estructuras metálicas del edificio, como son toda la entrada de tuberías o cualquier parte metálicas, y por supuesto también a lo que sería la acometida principal de la instalación y todos los circuitos eléctricos y de telecomunicaciones de ese espacio a proteger que tiene que establecerse un punto equipotencial y esa equipotencialidad que veremos más adelante, que es equipotencialidad de protección contra el rayo, se establece en las entradas o en los cambios de zona del edificio y esa equipotencialidad de protección contra el rayo tiene que ser capaz, como decía anteriormente, de controlar todas las cargas directas e indirectas de las corrientes de rayo. Y por supuesto, esta parte que es otro añadido dentro del sistema de protección, la red de tierras, pero que en este caso el código técnico no lo define claramente, simplemente indica que el sistema de puesta a tierra tiene que ser adecuada para poder asumir las cargas y las corrientes de rayo ante un impacto directo de rayo. Como decía, dentro del sistema de protección contra rayos, orientado a la protección externa, se fundamenta en cuatro pilares esenciales. Esta disposición ya está recogida tanto en código técnico, como decía anteriormente, como en las normativas de aplicación, que sería, hay que diseñar un sistema de captación, un sistema de derivación que sea capaz de recoger toda la corriente que esos captadores van a dirigir hacia tierra. Muy importante y fundamental para que el sistema cumpla con su cometido que es de protección y no tener consecuencias no deseadas en los sistemas es calcular y respetar las distancias de separación del sistema de protección contra rayos con respecto a otras partes del edificio, como pueden ser equipos de climatización, enfriadoras, antenas o cualquier tipo de dispositivo que pueda haber en las cubiertas y en las bajadas del edificio para evitar que se produzcan descargas disruptivas y parte de esa corriente de rayo se cuele hacia dentro del edificio, porque la finalidad es que recoger el rayo, dirigirlo hacia el exterior del edificio y llevarlo a tierra sin que afecte como carga directa de rayo al interior de la instalación. El sistema de puesta a tierra para esa propagación de la corriente de rayo y el punto final dentro de una protección contra rayos que sería la equipotencialidad interna contra el rayo, que serían lo que hemos visto anteriormente, todos los elementos necesarios para establecer las etapas de protección en las acometidas de los edificios. Bien, los sistemas de captación, como veis aquí, esto es un extracto de la normativa nacional, la UNE N 62305, como decíamos anteriormente,
nos está definiendo que la colocación, o sea, perdón, sí, los captadores a instalar o a colocar en las cubiertas se tienen que hacer, deben colocarse en las esquinas y en los puntos salientes, especialmente, y se tienen que calcular de acuerdo a los tres métodos que hemos comentado anteriormente, mediante el ángulo de protección, ángulo ANFA, esfera rodante o el método de la malla. El método de la esfera rodante, que es sobre lo que veremos a continuación luego en los diseños, es apropiado para todos los casos. ¿Vale? El método del ángulo de protección es adecuado para edificios con formas simples y que se ve sometido a lo que es la altura total en función del nivel de protección. Y, por ejemplo, el método de la malla o jaula de Faraday, que es bastante habitual en las especificaciones que vemos, solamente tiene aplicación como un elemento captador si se trata de cubiertas o de superficies totalmente planas sin ningún elemento que pueda sobresalir por encima de ellas. Sí que hace ese efecto de captación. En el caso contrario, los métodos de la malla se tienen que utilizar combinándolo con la esfera rodante o con las puntas como elemento propagador de la corriente que recogen otros sistemas captadores que sí que levanten por encima de los elementos que tengamos en cubierta. La normativa, como veis, establece los cuatro niveles que veíamos en el cálculo del Código Técnico de Edificación. De acuerdo a esta clase de protección, si utilizamos el método de la esfera rodante, nos determina el radio de esa esfera de 20, 30, 45, 60 metros. Si utilizamos el ángulo de protección alfa, estaríamos limitados a la altura, como veis aquí, de los 20 metros, por encima de lo cual es necesario utilizar los métodos de esfera y de malla de captación, y los reticulados correspondientes a una malla captadora o una malla de propagación que en la medida de lo posible la normativa recomienda que sean cuadrados, siempre que nos permita las dimensiones físicas del edificio. Y la distancia media de entre derivadores o bajantes que procedan de la malla captadora, de la parte de cubierta. Esa distancia se establece, como veis aquí, para el nivel 1 y el nivel 2 de 10 metros y para los niveles 3 y 4 de 15 y de 20 metros. Nunca o no es recomendable utilizar una distancia de menos de 10 metros entre derivadores. Como veis, el nivel de protección es importante en función de ese análisis de riesgo que hemos visto de las necesidades del edificio, porque la efectividad del sistema de protección va a depender de ese nivel. En este caso, como veis, en las probabilidades de los valores límites, o sea, de los kiloamperios del valor punta de corriente que va a tener con el que estamos estableciendo, quiere decir, por ejemplo, en un nivel 1 tenemos la capacidad de recoger los rayos, por decirlo así, más pequeños de a partir de 3 kiloamperios. Por lo tanto, la efectividad del sistema es mayor. Nos podemos estar acercando alrededor del 99%. O sea, en un nivel 1 tenemos la eficacia, la efectividad de recoger rayos los más pequeños de 3 kiloamperios hasta 200 kiloamperios, porque lógicamente, por ejemplo, el radio de la esfera rodante es menor, son 20 metros, y por lo tanto esa esfera rodante tiene la capacidad de penetrar más dentro del sistema que hemos diseñado. Cuanto más tupida sea una malla o cuanto más bajo sea el radio de la esfera rodante o del ángulo de alfa, mayor capacidad tendrá ese sistema para recoger esos rayos. En este caso, en los niveles más habituales, sin establecerse un análisis de riesgo, por ejemplo, suele ser el nivel 3, donde tenemos en lo que sería el valor, como veis aquí, bueno, aquí esa parte está equivocada, sería del 91, no del 97% de todos los rayos a partir de 10 kiloamperios. El método, como veis, sistema de captación, la jaula o la malla captadora consistiría en establecer ese reticulado en función del tamaño, como veis aquí, que cubra la totalidad de la cubierta que queremos proteger, el objeto que queremos proteger. El ángulo de protección alfa destinado a las puntas captadoras estará en función, como aquí, del punto de referencia sobre el que se está tomando el ángulo. Puede ser la protección, el alfa 1 sobre la cubierta o el ángulo que daría con respecto al terreno y siempre a una altura máxima, como hemos dicho, 20 metros. Y la esfera rodante se aplicaría directamente el radio de esos 20 metros, considerando el rayo como una esfera que se proyectaría en todas las direcciones, y donde toque la esfera es donde se necesita un sistema de captación en función de los elementos que establezcamos. Aquí tener la parte correspondiente a la normativa, donde en la esfera rodante, como veis aquí,
es mucho más exigente en el caso de la protección del volumen protegido con respecto al ángulo alfa, pero siempre en el ángulo alfa, como hemos dicho anteriormente, en el método de cálculo, de acuerdo al nivel de protección, como es aquí, la altura estaría limitada en función de esas distancias. Un ejemplo de instalaciones, combinándose tanto la jaula de Faraday o la malla de propagación, en este caso, combinado con puntas captadoras, que la esfera rodante permita que esa esfera, cuando se proyecta en todo el edificio, siempre tenga puntos de impacto destinados para ello y que no impacte directamente sobre los elementos que queremos proteger. Esto es, por ejemplo, habitual en instalaciones de autoconsumo o fotovoltaicas encubiertas, la disposición de las puntas para que al trazar el método de la esfera rodante siempre toquen en puntas y no toquen nunca en los elementos, en este caso de los módulos fotovoltaicos. El sistema de derivación, como decíamos anteriormente, sobre ese extracto de la normativa, pues la normativa indica claramente que tienen que existir varios caminos en paralelo para poder repartir la corriente de rayo. Cuanto mayor reparto de corriente de rayo se produzca, menor riesgo vamos a tener de saltos de chispas o descargas disruptivas en ese cálculo de la distancia de separación. Siempre tiene que tener, exista, como veis, como decía, el recorrido más recto y más corto posible hacia tierra. Entonces, esa distancia media entre derivadores en función de la clase de protección, como hemos dicho al principio, como mínimo, o sea, máximo en nivel uno serían 10 metros y si pasamos a nivel 3 serían 15 o 20 metros. Este tipo de derivadores pueden ser exteriores siempre que el edificio ya esté construido, lógicamente, y hay que recurrir a derivaciones por fachada o por enlucidos de fachadas, o si el edificio está en construcción, se puede aprovechar los propios pilares del edificio, bien sean de hormigón o bien sean metálicos, para incorporarlos dentro de la edificación y por lo tanto reducir el coste económico de la instalación también y sobre todo un problema estético que puede suponer el tema de bajantes exteriores por el edificio. Una vez que se ha captado, y hemos dicho, y derivado la corriente de rayo a tierra, este, como decía al principio, es un punto muy importante que es el de la distancia de separación. Y la distancia de separación, como veis aquí, pues lógicamente es la que tiene que existir en función de la corriente que vamos a derivar por el conductor de bajada o por el conductor de captación. Tiene que existir una distancia que evite que se pueda producir chispas o descargas disruptivas entre lo que es la protección contra rayo y, por ejemplo, sistemas de perdón, sistemas eléctricos. Y aquí va a influir el elemento que exista entre el posible salto de chispa, que pueden ser componentes como el aire, el sólido o elementos aislantes. La propia normativa está recogida, como veis aquí, en el que dice que las instalaciones metálicas, los sistemas pueden conseguirse mediante una distancia D en aire, que sea siempre superior a la distancia S. Pero esa distancia, por ejemplo, en aire o en sólido, muchas veces no es posible conseguir este valor S y por lo tanto hay que recurrir a sistemas aislados de protección. En este caso tenéis ejemplos en una cubierta, cuando se dispone una punta captadora, hay que tener en cuenta la distancia necesaria de separación con el elemento que queremos proteger, tanto para evitar esa descarga a través del directo aire o para evitar que esa descarga se produzca a través del propio sólido, a través de la propia cubierta. Si esta distancia no se cumple y se produce esa descarga, lógicamente parte de la corriente de rayo, corrientes parciales de rayo, ya no la tenemos controlado, ya no le estamos dirigiendo hacia nuestro malla de propagación y luego derivadores, sino que parte de esa corriente de rayo se puede colar a través de los cables internos de equipotencialidad o de puesta a tierra o cables activos y ya esa corriente de rayo la tendremos dentro de la instalación. Aquí un ejemplo de una bajante exterior donde hay que tener en cuenta siempre la distancia de separación con los elementos que tienen el riesgo de recibir esa descarga, como pueden ser distribuciones eléctricas en los recorridos, principalmente en los entronques verticales, o como veis aquí, por ejemplo, en conductos de ventilación muy próximos a las cubiertas, y aquí en este caso pues habría que tener en cuenta la distancia de separación que se necesita para evitar que salte el arco eléctrico con elementos sólidos como puede ser el hormigón y parte del propio aire. En este caso, como veis, la distancia de separación, como veis aquí, es una curva lineal,
desde el punto de impacto que se produce, en el que la distancia de separación debe calcularse en todos los puntos, como veis aquí, y que lógicamente, según nos vamos acercando al punto equipotencial más próximo o a tierra, esa distancia de separación va decreciendo. ¿Por qué? Porque en el reparto de carga que se produce de las diferentes bajantes, lógicamente esa distancia se va reduciendo y no en todos los puntos se necesita la misma distancia de separación. Pero en cualquier caso, una vez que se ha calculado la distancia de separación, la normativa sí que te indica que se tiene que respetar esa distancia calculada en todos los tramos de las bajantes. Aquí veis ejemplos de distancias de separación no respetadas, como podéis ver, como decía antes, instalaciones fotovoltaicas. Aquí directamente parte de esa malla de propagación que va repartiendo la carga que recibe cada una de las puntas captadoras pasa próximo a lo que serían las canalizaciones de cable y a las propias estructuras de apoyo de los paneles. Por lo tanto, aquí existe el riesgo de un arco eléctrico, de una descarga disruptiva que cuele parte de la corriente de rayo hacia el interior de la instalación. El mismo ejemplo que veíais anteriormente, hay que tener en cuenta esas distancias. En una simple punta autosoportada con respecto a un luz ornario puede ser un exutorio, en este caso automatizado. Un sensor de temperatura con respecto a una derivación, una bajante, como veis, esa distancia no se mantiene. Instalaciones semejantes a las que hemos visto anteriormente. Bueno, esa distancia de separación, la normativa IEC y en la normativa UNEN también determina cómo calcularlo. Existe un método simplificado, pero que supone cálculos bastante complejos muchas veces de cara, sobre todo, a las dimensiones muy grandes de los sistemas de captación. Aquí hay que tener en cuenta, en esta aproximación simplificada, como veis aquí, que determina la normativa, tenemos que tener en cuenta los coeficientes del sistema de protección, que va a depender como veis aquí, depende de la clase del sistema de protección, de los 4 niveles elegidos. Va a depender del aislamiento eléctrico de los materiales entre sólido, aire o elementos aislantes. Va a depender del número total de bajantes que tengamos a tierra. Por eso decía, cuanto más recorrido, más reparto de la corriente de rayo exista en una instalación, menor es el riesgo de salto eléctrico, por lo tanto se reduce la distancia de separación, por eso siempre es muy importante. Y la normativa siempre indica que para un simple punta captadora, al menos exista como mínimo 2 bajantes hacia tierra para poder realizar el reparto de carga, y por supuesto va a depender de la longitud total desde el punto de impacto del rayo hasta el sistema de puesta a tierra que hemos visto anteriormente por esa curva lineal de la distancia de separación. Cuando se calcula aquí, como veis, la clase del sistema de protección tiene diferentes coeficientes, del 1, el 2, el 3 y el 4. El tipo de material que se emplea sería el coeficiente KM, que se establece en la fórmula. Aquí sería aire, mampostería, o sea, hormigón, ladrillo, madera, y esto sería que está admitido por normativa lo que sean materiales diseñados y fabricados con fibra de vidrio reforzado, SGRP, que en este caso es una parte de los materiales que nosotros tenemos también dentro de nuestro portfolio para poder establecer instalaciones también con elementos aislados para evitar ese salto de chispa. El factor de reparto de carga estará en función del número de derivadores que tengamos en la instalación, a partir de 3 en adelante, como veis aquí. Esto, como os digo, son extractos de la propia normativa que está reflejado. Y en el caso de, como veis aquí, del anexo E, de todos esos anexos formativos e informativos que permite la normativa, como veis aquí, la solución aproximada, que es la que estamos viendo aquí, se puede realizar si la elongación horizontal de la estructura, el largo o el ancho, no supera 4 veces su altura, para poder restablecer esos cálculos de una manera más simplificada. En el caso contrario, hay que recurrir ya, pues, por ejemplo, a software que te determine, que es una parte que luego veremos, software que te determina las distancias en cada uno de los puntos que forma parte del sistema de protección. Como veis aquí es un ejemplo, desde el punto de impacto, un cálculo sencillo en el que se establece, aquí tendremos, como veis aquí, un total de 4 bajantes. Entonces, lógicamente, cuando el rayo impacta, se reproduce un reparto de carga, tiene diferentes caminos la corriente de rayo, y entonces el cálculo hay que realizarlo para esta línea de bajante, que es donde en el interior puede existir lo que sería cableado
por ejemplo, de eléctrico, necesitamos todos estos coeficientes, los datos de estos coeficientes, para poder determinar que, por ejemplo, en esta longitud de 12 metros desde el punto de impacto hasta la puesta a tierra, la distancia que necesitaríamos para un coeficiente de reparto de 4 bajantes en material, como veis aquí, aislante, necesitaríamos una distancia de 42 centímetros, que hay que tener en cuenta para evitar, o sea, separar este elemento del sistema de protección con respecto al sistema eléctrico, tener en cuenta esas distancias para evitar que al paso de corriente de rayo por un impacto directo pueda producirse esa descarga hacia el interior de la instalación. Estos son ejemplos de cálculo, como veis, tanto en aire como en sólido, en hormigón, en ladrillo, que las mismas características, cómo varía, cómo cambia, por ejemplo, en aire, con estas características, aquí necesitaríamos una distancia de 27 centímetros y si tenemos que calcularlo con respecto a sólido, necesitaríamos de 53. Y en el caso, es el mismo caso que en lugar de tener dos conductores, son tres o más conductores, lógicamente la distancia o S se reduce porque tenemos mayor reparto de cargas. Y por último, dentro del diseño, antes de pasar a ver las soluciones que nosotros aportamos para poder establecer todo esto, el último punto de un sistema de protección contra rayos es la equipotencialidad de protección contra el rayo, precisamente en todos los sistemas internos. ¿Vale? En esos sistemas internos, bien sean tuberías, estructuras o sistemas activos, en el punto de entrada, o lo que se llama el punto del paso de zona 0 a zona 1, hay que establecer la equipotencialidad de protección contra el rayo. Esa instalación en elementos metálicos directos con conexiones directas a tierra se realiza de una manera muy sencilla, pero en el caso de líneas, de entrantes de energía o de telecomunicaciones, hay que disponer de dispositivos, lo que son los descargadores de protección contra sobretensiones, que tienen que ser instalados en la entrada del edificio y que tienen que ser de clase de ensayo 1, que sería un descargador de corrientes de rayo, porque la normativa te indica claramente que la corriente de impulso que va a recibir la corriente de rayos siempre será mayor que la IF, siendo IF, como veis aquí, la corriente de rayo que circula por la correspondiente parte externa de la instalación. O sea, el descargador de corriente de rayo de clase 1 tiene que tener la capacidad de poder soportar la carga de rayo para el nivel de protección que hayamos elegido. Y una vez que ese descargador de corrientes de rayo en la cometida de la instalación sea capaz de controlar esa carga, que suele ser galvánica, que entra por tierra, el nivel de protección, o sea, tensión residual o el nivel de protección que tiene que dejar en ese punto de la instalación, que sería su nivel UP, siempre tiene que ser inferior al nivel de aislamiento o a la categoría de sobretensiones que pertenezca a ese punto de la instalación. En el caso, por ejemplo, de la categoría 4, que sería la categoría más rígida dentro de nuestro código de baja tensión, esos niveles de protección se establecen en 6 kilovoltios. Todos los descargadores que se emplean ya de descarga de clase 1 están dejando valores por debajo de los 2500 o de los 1500 voltios, o sea, pertenecen a la categoría 2 o la categoría 1. Entonces, es muy sencillo, como veis aquí en nuestro sistema externo, la equipotencialidad contra el rayo, como veis, todos los accesos hacia el interior del edificio, energía, telecomunicaciones y estructuras, tuberías, por ejemplo, lo que necesitan es en el punto de entrada, mediante una conexión equipotencial o un embarrado principal de tierra, establecer esos puntos equipotenciales para que toda la instalación se encuentre protegida. Las partes activas solamente podremos realizar esa equipotencialidad de protección contra el rayo mediante dispositivos que se conecten a tierra en el tiempo que se va a producir esa instalación. La normativa, en este caso, como veis aquí, considera en la peor situación posible que el 100% de la corriente de rayo que impacta en el edificio o en el objeto a proteger, cuando llega al terreno, esa peor situación se calcula que el 50% de la corriente de rayo se va a propagar en el sistema de puesta a tierra y el otro 50% se puede acoplar galvánicamente hacia los sistemas que interconectan nuestro edificio, o sea, a considerarlo como tierras lejanas para que fluya la corriente, circule la corriente hacia el origen en el caso de la energía, por ejemplo, hacia el origen de la fuente, que sería la estadía de un centro de transformación. Entonces, esos 50 kiloamperios son los que tiene que, perdón, esos 50% de la corriente total de rayo son los que tienen que asumir las etapas de protección que se monten en las acometidas de la instalación. Entonces, como veis, sería simplemente incorporar esos elementos de manera
indirecta con los descargadores o de manera directa con conexiones equipotenciales que soporten la corriente de rayo hacia el interior de la instalación. Bien, para avanzar, porque el tiempo es corto y reducido, lógicamente hay que hablar muy deprisa y contar muchas cosas. Entre tanto, todos estos sistemas, todos estos diseños, nosotros lo que ofrecemos dentro de lo que era la finalidad del seminario, del webinar, sería un servicio que denominamos de Concept, que es la planificación de la protección contra el rayo y que lo realizamos mediante la elaboración. Tenemos un software propio desarrollado que se denomina Denplan, que nos permite, como veis aquí, cumplir de manera, cumpliendo de manera rigurosa con todas las normativas que hemos visto anteriormente, orientado siempre a soluciones pasivas, o sea, basado en la IEC 62305, que existe la armonización con nuestra normativa nacional, que nos permite hacer un desarrollo y un diseño tanto 2D como 3D de los elementos. Es compatible con BIM para la importación y la exportación de ficheros IFC, y el software lo que nos permite es calcular los volúmenes de protección mediante el posicionamiento del sistema de captación, del posicionamiento del sistema de derivación. También calculamos las cargas de viento de acuerdo a Eurocódigo que tienen que soportar estos elementos en función de la zona en la que se tenga que proteger, lógicamente. Todo ello nos permite calcular y representar, como veremos más adelante, el volumen de protección generado que nos asegure que de acuerdo al nivel de protección elegido estamos totalmente cubiertos. También calculamos y representamos gráficamente lo que son las distancias de separación en todo el sistema, desde la captura del rayo hasta la puesta a tierra, y podemos desarrollar también el cálculo de sistemas de puesta a tierra para esos sistemas de protección. Como veis aquí, siguiendo un poco la línea de la presentación inicial, en los sistemas de captación, como veis aquí, mediante nuestro software, lo que hacemos inicialmente es modelar un modelado básico del edificio que cubra todo el volumen de lo que queremos proteger. Como veis aquí, es un modelo bastante sencillo en el caso del edificio, que se puede incluso mejorar también, pero que lo que viene a representar es el edificio y todos los elementos que pueda haber sobre el edificio. Eso lo que nos permite es establecer los diferentes puntos de captura, por ejemplo, en una solución basada en puntas Franklin. Como veis aquí, cada uno de los captadores se determina y se enumeran, y esto, una vez que hemos posicionado el captador, el software lo que nos permite, como veis aquí, es determinar el volumen de protección mediante el método de la esfera rodante. Que como veis aquí en el método de la esfera rodante, lo que está estableciendo es el paso de esa esfera entre todos los elementos que van a recibir el rayo, todo el solapamiento de las diferentes esferas que se produce con respecto una punta con la otra, y si el sistema, una vez que hemos diseñado el sistema de captación, no cubre la totalidad de los elementos, como veis en este punto, el propio software nos está indicando los puntos donde no está cubierto y donde puede impactar el rayo, que serían todas las zonas representadas con con esta señalización amarilla. Lógicamente, ¿por qué? Pues porque necesitamos rediseñar en esta parte, serían los sistemas captadores, o bien aumentando el número de la altura. Aquí en la siguiente lámina que veremos, aquí el problema está en que esta punta no es lo suficientemente alta para poder cubrir este elemento, esta parte más baja, y la distancia entre estas puntas es muy larga y la esfera rodante penetra dentro del elemento que queremos proteger. De lo que hay que hacer, lógicamente, es posicionar nuevamente, como veis aquí, nuevos captadores que pueden ser aumentando su altura, eligiendo otro elemento e incorporando nuevas puntas captadoras con el fin de que nos dé cobertura. Si se vuelve a representar, se vuelve a calcular el volumen de protección, como veis aquí en este caso, lo que estaríamos haciendo ya directamente es cubrir la totalidad del edificio. Dentro de esa revisión de las zonas de protección, ya establecemos, como veis aquí, nos permite poder ver todas las caras del elemento, para generar todos los volúmenes de protección en toda esa representación 360 para tener la garantía de que en todas las partes de la instalación se está generando un volumen de protección adecuado. Con respecto a los sistemas de derivación, este sistema lo que nos hace ahora es, el sistema de derivación, necesitamos que cada una de esas puntas, lógicamente, que recogen la corriente de rayo, hay que derivarlo hacia tierra y tenemos que darle diferentes caminos
para asegurarnos que reducir al máximo la distancia de separación, ¿no? En este caso, se va a utilizar una malla de propagación, no una malla de captación, que va uniendo cada una de las puntas captadoras en diferentes alturas, como veis, en diferentes niveles del edificio, y que nos va permitiendo poder realizar un reparto de corriente para asegurarnos esa distancia lo más baja posible. Con esta malla de propagación que ha recogido la corriente de rayo y nos la hemos repartido por la totalidad del edificio, lo que tenemos que hacer luego, lógicamente, es las bajantes o los derivadores en función del nivel de protección. En este caso, las bajantes se determinan o bien por el exterior o bien por el interior, como veis aquí, se enumeran asegurando esas distancias no inferiores a 10 metros, de tal manera que, en la medida de lo posible, según dice normativa, esas distancias partan desde las aristas, desde las esquinas del edificio, para poder establecer el resto y, a ser posible, que sea un número par de bajantes. Con esta determinación, el sistema lo que nos permitiría ahora es calcular la distancia de separación. Como veis, este es un cálculo de lo que hemos visto anteriormente. Si no tenemos un software que nos pueda calcular cada uno de los puntos del sistema de protección, qué distancia necesitamos, lo que tenemos que hacer un cálculo de cada una de los posibles caminos que va a tomar la corriente de rayos dentro, por ejemplo, de una malla propagada, una malla captadora o una malla jaula de Faraday, donde se va a producir el reparto de esa corriente de rayos. Entonces, como veis aquí, esto es un ejemplo de cálculo tanto para aire como para sólido. Entonces, una punta captadora conectada directamente a un sistema de propagación tipo Faraday, Faraday, sí, perdón, en el que, como veis aquí, hay que tomar cada uno de los caminos que va a establecerse la corriente de rayo. ¿Vale? Entonces, en este caso, se va dividiendo el coeficiente, como ponéis aquí, se divide el camino, la corriente se divide en un 50% en cada punto de la malla, de tal manera que vamos calculándolo hasta obtener la bajante a puesta a tierra. Dentro del cálculo, como veis, se van estableciendo ese coeficiente que establecemos en la fórmula con respecto a, aquí sería KM, que correspondería, como veis aquí, al nivel de protección, perdón, al tipo de aislamiento de los elementos que vamos a hacer, y el cálculo nos determinaría que necesitaríamos aproximadamente 98 centímetros en aire. Pues este mismo cálculo habría que hacerlo en aire, deberíamos hacerlo también en sólido, ¿vale? Para establecer qué distancia en el mismo recorrido necesitamos, asegurar, en este caso sería 1,71, y tendríamos que realizarlo lógicamente por cada uno de los posibles caminos que forman parte de esa malla de propagación. Ese cálculo, que es muy laborioso, nosotros lo que nos permite, bueno, aquí veis una representación que no funciona, veo que no está operativo el vídeo, pero bueno, viene a continuación la misma lámina. Como veis aquí, el cálculo mediante DEMPLAN nos permite calcular las distancias de separación. El cálculo de la distancia de separación, como veis aquí, se puede realizar en cualquier punto del sistema que hemos diseñado. Entonces, en este cálculo, como veis aquí, cada punta captadora que forma parte del sistema de captación, cada tramo de propagación, tanto en malla como en derivación, establece las distancias en todos esos recorridos. Esa distancia, como veis aquí, se representa en el software, lo representamos con diferentes colores. Por ejemplo, la representación en aire se hace en color, creo que es, aquí lo tenéis, sería en color azul, que es esta parte, que es la distancia que se necesita alrededor del paso de la corriente de rayo por este conductor y también por la propia punta captadora. Alrededor de esta punta no debe haber nada en este cono que veis aquí, que es la distancia de separación que necesita, por ejemplo, con respecto a un equipo de ventilación o a un equipo de enfriadora. Y también ese valor se da directamente allá donde posicionemos el cálculo, que son estas flechas que veis aquí, nos va a determinar exactamente en este punto la distancia que se necesita de separación, como decía, tanto en aire como en sólido. Entonces, tanto en propagación como en derivación. Esto nos permite, lógicamente, dentro de un diseño más complejo, como puede ser edificios donde las cubiertas están muy
muy compactas, con mucho equipamiento, saber qué distancias tenemos que respetar y tenemos que mantener para que ese sistema de protección sea totalmente eficaz de acuerdo cuando pueda impactar un rayo. Aquí tenéis una representación de diferentes representaciones que podemos realizar dentro del programa. Y en este caso, bueno, pues indicaros ya para terminar, porque ya nos acercamos a la hora más o menos de seminario, que nosotros lo que facilitamos y lo que ponemos a disposición del cliente es ese departamento de servicios, entre los que está, como veis aquí, el DENCONCE, que es el servicio de ingeniería, y otra serie de servicios como son asistencias técnicas, formación, incluso auditorías de instalaciones para todo aquel que pueda precisar de este tipo de equipos. Dentro de la planificación de la protección contra el rayo, como veis en el Design Concept, lo que llegamos a hacer nosotros es el análisis de riesgo, tanto a nivel código técnico como a nivel de normativa IEC también, los diseños que hemos visto anteriormente. También se hace el diseño de sistema de puesta a tierra, tanto para los electrodos de propagación como para los electrodos equipotenciales o la red equipotencial o funcional de un edificio. Y, por supuesto, todas las medidas de protección internas, o sea, la disponibilidad, la necesidad de descargadores dentro de esa equipotencialidad contra el rayo y todas las etapas de protección contra sobretensiones hasta los equipos o sistemas finales, basado en lo que sería, como veis aquí, la definición de las zonas de protección que están establecidas también por normativa. La documentación que podemos entregar es una documentación en la que se desarrollan informes y memorias técnicas, como veis aquí, basadas en todas las medidas que se van a adoptar y de acuerdo a los niveles de protección, con medidas descriptivas de esos elementos y los equipos o los materiales que son necesarios para poder implementar ese sistema de protección. Damos listas de materiales detalladas, desglosadas y valoradas de cada una de esas partidas que forman parte del diseño. Como veis aquí, por supuesto, damos toda la representación del volumen de protección y de las distancias de separación, como veis aquí en los planos que solemos entregar, tanto para sistemas aislados o sistemas no aislados, como veis aquí. También podemos dar la representación de la ubicación exacta de los sistemas de captación y derivación basado en los planos y la documentación que nos aporta el cliente, lógicamente, con identificación de cada uno de los captadores, el tipo de reticulado y los recorridos que tienen que establecerse de acuerdo a esas distancias de separación que comentábamos. Y, por supuesto, de cara a la instalación, son los detalles de esos materiales, cómo tienen que ser instalados por parte de las empresas que lo van a ejecutar, que lo van a instalar, para asegurarse pues, una instalación lo más limpia, lo más técnica posible en ese sentido. Como veis aquí, detalles de tierra y, por supuesto, también todas las representaciones 360 en los ficheros del volumen de protección para que se puedan trabajar con ellos, como os decíamos anteriormente, en los diferentes modelos que tenemos se puede exportar tanto en DWG como en IFC para la entrega al cliente. Y esto sería la parte ya correspondiente a todo el cálculo de descargadores necesarios realizado por el sistema de protección interno, como os decía, basado en la zona de protección. Podemos determinar y delimitar cada una de las zonas que son necesarias en la instalación, siempre lógicamente con la documentación que nos ha aportado el cliente, para poder definir dónde son necesarios montar etapas de protección contra rayos y contra sobretensiones y qué tipo de descargadores son necesarios en función de esas características tanto eléctricas como de sistemas que pueda tener cada una de esas zonas. Aportamos también lo que sería un departamento dentro del Den Service, departamento de auditorías, como veis aquí, pues si es necesario realizar tomas o estudios de campo ya sobre instalaciones ya ejecutadas, ya realizadas, y asistencias técnicas también para el seguimiento con presencial como veis aquí, de asistencias de seguimiento y control de cada una de las instalaciones que se tengan que hacer y, por supuesto, de la asistencia final que como organismo o como especialistas en protección contra rayos podemos emitir un certificado de conformidad, aunque no somos un organismo acreditado de control en este caso, pero que sí, como especialistas podemos certificar que el diseño y la instalación se ha realizado de acuerdo a todos los parámetros que están establecidos en la normativa. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención
he tratado de cumplir escrupulosamente el horario para que nos permita ahora, pues eso, poder tener algún debate, si hay dudas, si hay consultas, el poder aportarlas. Pues muy bien, Jaime, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un webinar muy interesante, muy intenso. Seguro que si te dejamos unos minutos más, no es capaz de darnos media hora más de esta parte teórica de rayo que me parece súper interesante. Estoy muy concentrado, sí, Está concentrado. muy concentrado para poder contar tanto y orientar un poco sobre todo de cara a los servicios y a lo que podemos aportar ahora a nivel de diseño. Fenomenal, pues decías, había algunas preguntas. Sí, efectivamente, tenemos algunas preguntas que nos lanza nuestra audiencia a través de preguntas y respuestas. Todavía podéis mandar algunas, estaremos a tiempo de contestar. Entonces, tenemos una primera pregunta que nos dice, la IEC 62305-3 contempla el uso de estructura metálica como elementos para disipar el rayo si cumplen determinadas características. Si usamos los pilares metálicos como down conductors, Ujú. la tierra para el lightning, ¿está Ujú. permitida ser la misma que la del edificio? Sí, es recomendada. La propia normativa lo recomienda, que todos los elementos estructurales metálicos del edificio sí pueden usarse porque cumplen con los requisitos de sección y de continuidad eléctrica, sobre todo, la normativa recomienda que se utilice como un componente natural del sistema de protección. Y todo el sistema de protección se basa en la equipotencialidad. Quiere decir que la red de puesta a tierra del edificio debe ser o debería ser la misma que la red de protección contra rayos y la red eléctrica dentro de las características luego eléctricos que pueda tener. Pero la finalidad es conseguir que un edificio esté todo conectado a la misma red de puesta a tierra, que es el principio de la protección, que es la equipotencialidad. Perfecto. Cuando hablamos de edificio, Jaime, hablamos de cualquier infraestructura que tenga algún tipo de edificio, no Exacto, realmente eso. un edificio de oficinas, una Un edificio industria, residencial, no un residencial, residencial, industrial, da igual, es vale, exactamente igual. un equipamiento en una presa, Sí, cualquier. sí, eso es. Perfecto. Eh, Ángel Luis nos comenta que Ángel Luis Márquez, muy intuitivo el seminario, muy instructivo. ¿Habéis tenido ocasión de trabajar en soluciones conjuntas de sistemas de protección con sistemas inhibidores? Mm, Inhibidores no, inhibidor, o sea, solo al no estar recogido ni por el Código Técnico de la Edificación ni está recogido tampoco por normativas internacionales, no tiene ningún tipo de amparo normativo. Ese tipo de sistemas nosotros no lo consideramos apropiado para proteger un edificio. Sí que sé que los sistemas inhibidores que lo que hacen es evitar que la formación del impacto de rayos se produzca en el edificio. Luego sí que van acompañados o recomiendan que todas las consecuencias derivadas de un impacto en las proximidades de la instalación, como contábamos en el escenario inicial, se complemente ese inhibidor con descargadores, etapas de protección contra sobretensiones en las acometidas de las instalaciones para evitar el acoplamiento galvánico de posibles impactos en las proximidades. De acuerdo. Begoña Coloma nos pregunta, ¿cómo se suele hacer la coordinación con el resto de instalaciones para cumplir las distancias entre ellas que indicas? ¿El diseño del sistema de protección contra el rayo se hace en los planos de instalaciones para ya contar con todas ellas? Lo que se hace el diseño, no entiendo muy bien la pregunta, pero en el sentido de cómo se diseña el sistema de protección, si se diseña junto a una ingeniería de proyecto convencional o una ingeniería de detalle. No sé si va en ese sentido. Pues la verdad es que la explicación la tenemos. Si quieres, voy a ver si Begoña... Espera, Pero mira, a ver si la veo. ¿Cómo se suele hacer la coordinación Begoña con nos el ha resto dicho con que el sí a resto? tu pregunta. Lo único, Begoña, si quieres te doy paso un segundo. Begoña, a ver, permitir hablar. Te doy paso un segundo, Begoña. Está muteado ahora. Sí, Begoña. Sí, Begoña, creo que hemos conseguido conectar. Hola, Sí, Sí, hola hola, ¿qué Begoña. tal, Begoña? ya que no me escuchabais. Hola Jaime, muchas Hola, gracias. nada, a ti, Begoña. Para hacer el diseño de la red del sistema de protección contra el rayo, ¿Te refieres a la propagación, por ejemplo, para cumplir con las distancias de separación que hablábamos, ¿no? os dan ya los planos
del edificio Sí. con todas las instalaciones proyectadas para que no Eso es. haya choques y que no, o sea, y que se mantengan las distancias, ¿o cómo lo hacéis normalmente? No, a ver, lo habitual es cuando nosotros recibimos la información o la solicitud de un diseño, lo que procuramos es que todo sea lo más terminado posible, en el que en la parte de cubierta principalmente ya conozcamos la disponibilidad, o sea, la disposición de cada uno de los elementos que puede haber en esa cubierta. Ya no solo por las distancias de separación, sino Ujú, porque el cálculo del volumen de protección que se tiene que establecer con los puntos de captación tenemos que asegurarnos la posición y las alturas de esos elementos para asegurar que el volumen, como has visto ahí en la presentación, ese claro, volumen no penetra en la parte del elemento. Eso es claro. indispensable, conocer ya la situación, porque si se diseña sobre una cubierta totalmente limpia y luego Por ya eso, se van disponiendo elementos, hay que ir haciendo modificaciones o revisiones del claro. sistema de protección. Vale, vale. Esa era la pregunta. O sea, lo ideal es que os den ya los planos con Sí. todas las instalaciones Sí, 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 proyectadas. porque si no, realmente luego si hay modificaciones se incorporan elementos, se pueden quedar fuera del sistema de protección. De hecho, así lo marca la normativa también, que incluso dentro de las revisiones que hay que hacer por normativa, que va en función del nivel de protección, las revisiones anuales o bianuales, hay que tener en cuenta posibles modificaciones o ampliaciones de la instalación para asegurar de que todos esos elementos nuevos o modificados estén dentro del volumen de protección. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Nada, tío, coña. No sé si había alguna pregunta más, Alberto. Sí, 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 tenemos una pregunta más. Ujú. Que me había Bien. muteado yo porque había un poco de Ah, ruido. Me había automuteado. ¿Cómo se puede obtener, si se puede obtener vuestro software? sí, el software sí se puede adquirir. Lo que pasa es que todo el tema de adquisición y de formación no lo hacemos, no lo hace Denibérica, sino lo que hace nuestra casa matriz. Tendría que contactar directamente con el departamento de DenService, que en este caso de DenConcept, en Alemania, porque todo el tema de licencias y de formación se hace directamente con Alemania. Pero en cualquier caso te pueden contactar a ti, ¿no, Sí, sí, Jaime? con nosotros sí, pueden contactar con nosotros y nosotros ya le dirigimos o le informamos en ese sentido, eso no hay problema. Pero la relación directa de compra, licencia y formación ya no podría ser directamente con nosotros. Perfecto, pues tenemos aquí una última pregunta, pues estamos ya en tiempo. Nos dice, realmente, de acuerdo con lo que hemos visto, hay un nicho de mercado con Ujú. esto, ya que la mayoría de las protecciones contra rayos están incorrectamente dimensionadas, pero no cae un rayo nunca. ¿Qué estamos haciendo? Recogiendo los rayos sin que nos afecte, es decir, protegernos contra algo que estadísticamente no ha sucedido nunca. Bueno, rayos sí caen y de hecho nosotros los proyectos que Dos hacemos millones decías, ¿no? 2 millones al sí, año. bueno, pero eso son las consecuencias. En lo que es en todo una, lógicamente, en las instalaciones no se producen ese número total de descargas, pero sí que se producen descargas directas de rayo y si no, lógicamente nosotros a nivel de proyecto no podríamos hacer nada, ¿no? Porque lo que pasa es que lamentablemente se suele hacer o buscar la solución una vez que ya ha pasado, en este caso, ¿no? Es un poco, pero vamos, las consecuencias del rayo directo sí que, como he dicho en la presentación, son menos habituales que las consecuencias indirectas del rayo, cuando el rayo cae muy próximo o en los suministros. Entonces, esos también son consecuencias del rayo y que lógicamente hay que cubrir contra sobretensiones. Las consecuencias directas por impacto directo no es una zona, nuestro territorio, de un gran índice de rayos en el terreno, pero sí que se producen descargas y bastante problemáticas. Muchas veces sale en la noticia que la habéis podido ver en alguna ocasión. Vale, pues ya casi despedimos el webinar, aunque tenía yo una curiosidad respecto también a esto último que has dicho, Ujú, eh, y respecto a los mapas de densidad que comentabas en el código técnico de la edificación. ujú. ¿Se actualizan esos mapas? Y si se actualizan, ¿se ha observado un incremento de, de los impactos o Pues sí, a de ver, los impactos sí, directos o a indirectos ver, de rayo debido eh, a los eventos al climáticos cambio extremos? climático, ¿Sí? Pues principalmente. ahí va yo. Sí, sí, no, no, a ver, la actualización.
No lo sé exactamente, ese dato no lo tengo recogido, pero se puede preguntar en el caso de, porque eso pertenece más bien como te decía, al código técnico. A nivel de estadísticas y de actualizaciones, a nivel europeo sí que se realiza más en la normativa IEC. A nivel nacional, no lo tengo tan claro en ese sentido. Pero sí que se ha evidenciado lo que es un aumento de rayos por ese cambio climático, lógicamente, el número de eventos que pueda producirse. También es cierto que los edificios, por eso que decíamos anteriormente, el tipo de edificio y el tipo de construcción, sobre todo las construcciones metálicas, al final ayudan a que las consecuencias de un impacto directo de rayos se minimicen también, porque cuanto un edificio que sea totalmente metálico, estructura metálica, al final se comporta en la mayoría de los casos como una cámara, como una jaula de Faraday, ¿no? Si está bien dimensionado y bien puesto a tierra. Entonces las consecuencias son más bajas. Pero la incidencia de rayos año y sobre todo los valores de kiloamperios sí que se está modificando con respecto al cambio climático. Muy bien. Pues Jaime, poco más me queda que despedir el seminario. Muy bien. Por correo me llegó alguna pregunta de alguien que se había tenido que desconectar. Si se podía compartir la presentación. Entiendo, Sí, Jaime, que la sí. podrás enviar a lo mejor a... Yo os enviaré, si os parece, hacemos un documento de la presentación en PDF y os lo hacemos llegar a cada uno de vosotros para que Perfecto. podáis, junto con el vídeo, podáis luego ya estudiarla con más calma y con más detalle. Perfecto, pues nada, Jaime, un placer tenerte con nosotros hoy y un placer Igualmente. contar con DERN como uno de los partners de Tecniveria. El vídeo lo hemos grabado, lo colocaremos en nuestro canal de YouTube Perfecto. y también lo enviaremos a los asistentes. Muchas Muy gracias a bien. todos por asistir, a todos y a todas. Jaime, un Nada, placer muchas gracias a todos. y hasta la próxima. Igualmente. Venga, un saludo. Saludos, hasta luego. Hasta luego.